Hola chicos, no sé si me pueden escuchar bien. ¿Me escuchan? Sí, Ya, Sí. ya, me presento. Hola chicos, mi nombre es Camila Vilaseca Guzmán y pues yo les voy a ayudar o enseñar un poquito lo que es el sistema nervioso autónomo. Ya, bueno chicos, su examen ya está muy cerca y pues les va a ir muy bien. No se pongan nerviosos. Ya, ahora sí. Las características del sistema nervioso autónomo. A ver, el sistema nervioso autónomo es el que va a inervar a los músculos lisos, al músculo cardíaco y glándulas. Esto, como sacando una conclusión, podemos decir que es involuntario. ¿Me entienden? Nosotros no controlamos, no tenemos conciencia de cómo nuestro corazón está latiendo o si nuestras glándulas ahorita están segregando algo. Entonces, el sistema nervioso autónomo es involuntario, ¿ok? Una de sus otras características es que el hipotálamo es el centro superior del sistema nervioso autónomo. Y también, ya, a ver, lo más importante, ¿no? El sistema nervioso autónomo se va a dividir en otros dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Ahora, ambos van a estar constituidos por ganglios. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser que los ganglios simpáticos van a ser paravertebrales, es decir, que van a estar cerca del sistema nervioso central, mientras que los ganglios del sistema parasimpático están más lejanos. ¿Ok? Están más lejos. Ahora, vamos a hablar sobre dónde nace, ¿no? El sistema simpático se va a encontrar en la médula, en la región intermedia lateral de T1 hasta L2. ¿Ya? Ahora ustedes se acuerdan, o sea, ya pasaron médula y todo sobre qué es la región intermedia lateral, ¿verdad? Esta región intermedia lateral se encuentra en las astas laterales de la sustancia gris de la médula espinal. Y esta región intermedia lateral, quiero que entiendan, se va a encontrar en dos segmentos específicos de la médula. Una que es de T1 hasta L2 y otro que va a ser en los segmentos sacros. ¿Y cuál es la diferencia entre la región intermedia lateral de T1 a L2 y los segmentos sacros? La diferencia es de que de T1 a L2, esta región intermedia lateral va a tener una función simpática, mientras que en la región sacra va a tener una función parasimpática. ¿Ya? Entonces, hablando ahora, el sistema simpático se origina de T1 a L2, que es de la región intermedia lateral de T1 a L2. ¿Ya? Ahora hablando del sistema parasimpático, nos dice que va a tener a su vez dos segmentos, un segmento craneal y un segmento sacro, como ya les estaba diciendo antes. En el segmento craneal van a estar comprometidos pares craneales. En este caso va a ser el oculomotor, el tercer par craneal, el facial, el séptimo, el glosofaringeo, el noveno, y el vago, que es el décimo. ¿Ya? Y en el segmento sacro es como les decía, es la región intermedia lateral del segmento sacro. ¿Ya? Ahora el sistema simpático, hablando específicamente del sistema simpático. El sistema simpático nace de las neuronas preganglionares que se encuentran en la región intermedia lateral. Ahora, acá pueden ver un corte, ¿verdad?, de la médula, donde se ve la sustancia blanca, que es todo esto de acá,
y la sustancia gris, que es más oscura, ¿no? Y la sustancia gris pues tiene forma de H, de X o también de mariposa, dependiendo en qué segmento nos encontremos. Ahora, la sustancia gris tiene tres partes, una asta anterior, una asta posterior y una asta lateral. De esta asta lateral va a contener lo que son las neuronas preganglionares de la región intermedia lateral. Es de aquí donde van a nacer las fibras preganglionares del sistema simpático. Estas nacen y salen por la raíz anterior. Se unen a lo que es el nervio espinal. Y estas fibras simpáticas preganglionares, al decir preganglionares, van a llegar a un ganglio. Tienen que llegar a un ganglio. Ahora, cada ganglio tiene pues fibras que ingresan y fibras que salen. A las fibras que ingresan se las llaman preganglionares y a las que salen son las postganglionares. Hablando de estas fibras preganglionares, llegan hasta el ganglio, ¿verdad? Estaban en el nervio espinal y se separan. Al separarse, ese pequeño ramo que se separa, esas pequeñas fibras, en conjunto se llaman el ramo comunicante blanco. ¿Y por qué es blanco? Porque va a estar cubierto de lo que es mielina. ¿Ya? Ahora, antes de hacer sinapsis con el ganglio, puede que esta fibra preganglionar tenga otras direcciones. Entre esas, la primera es que puede llegar y terminar directamente en el ganglio. Esa es una opción, hace sinapsis con el ganglio. O bien esta neurona preganglionar puede llegar al ganglio, pero asciende y desciende por toda la cadena simpática para hacer sinapsis con otro ganglio de la misma cadena. Esa es otra opción. En este caso, miren, el número 1 es como que viene y se queda directamente en ese mismo ganglio. El número 2 es el que asciende y se queda en otro ganglio, pero que igual pertenece a la cadena simpática. Y luego podemos tener otro destino, otra dirección de estas neuronas preganglionares. Esta va a atravesar a lo que es el ganglio y se va a distribuir en ganglios periféricos. Es decir, atraviesa el ganglio, no hace sinapsis con ese ganglio, sino va a hacer sinapsis con otro ganglio que se encuentra pues periférico, por otro lado. ¿Ya? Eso en relación a lo que es las neuronas preganglionares del sistema simpático. Ahora, hablando de las fibras postganglionares, van a llegar a los vasos sanguíneos, a los órganos, a las vísceras, glándulas sudoríparas y músculos piloerectores. En sí no es tan importante como tal, el libro no lo menciona mucho, pero lo que más importancia le da es a las neuronas preganglionares. Ahora, después, las fibras postganglionares, hay unas fibras que van a volver a ingresar al nervio espinal. Y a esas fibras en conjunto se las llama ramo comunicante gris. ¿Y por qué es gris? Porque ya no va a contener lo que es mielina. Son amielínicas. ¿Ya? Ahora, el sistema simpático, este de acá es, ¿cómo les explico? El sistema simpático va a formar lo que son las cadenas simpáticas, que va a estar compuesto por ganglios y por un cordón intermedio que los va a unir. ¿Ya? Ahora, estas cadenas simpáticas se originan desde el agujero magno, o sea, desde el cráneo, hasta el coxis. Es decir, que bajan literalmente por todo el cuerpo. ¿Ya? Ahora, esta imagen se las puse para que vean sobre los ramos comunicantes, gris y blanco. Ahora, tal vez como dato curioso, el ramo comunicante gris es el que se encuentra por delante del blanco. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Pues se acuerdan que el blanco es el que va a ingresar, es la fibra, digamos, preganglionar. Entonces,
ingresa y la fibra postganglionar puede volver al nervio espinal, perdón. Entonces es como que este ramo comunicante gris se sobrepone al blanco para volver a ingresar al nervio espinal. Es por eso que en el cadáver se ve primero el ramo comunicante gris. ¿Ya? Entonces, ahora para que tengan una idea, la cadena simpática es una sola y desciende, como les dije, desde el cráneo hasta el coxis, ¿no? Pero como que el libro lo separó por regiones. La cadena simpática cervical, la cadena simpática torácica, abdominal y pélvica. Ahora, hablando sobre la cadena simpática cervical, va a estar constituida por 3 pares de ganglios. El ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior. Ahora, este ganglio cervical inferior se une muchas veces, bueno, casi siempre, con el primer ganglio torácico y forman lo que es el ganglio cérvico-torácico o el ganglio estrellado. Ya. Ahora hablando sobre el ganglio cervical superior, como es un ganglio, va a tener fibras que ingresan y fibras que salen. Hablando de sus fibras preganglionares, de las que ingresan, una de esas va a ser lo que nace esta fibra preganglionar en la región intermedia lateral de T1 y T2, o también llamada el centro cilioespinal. De este centro cilioespinal nacen fibras que van a hacer sinapsis con el ganglio cervical superior, Es por eso que en esta parte lo menciona. También este centro cilioespinal también se lo conoce como el centro iridodilatador o de Buch. Ya, entonces como su nombre lo menciona, este va a tener la función de dilatar lo que es la pupila. ¿Ya? Entonces, su fibra preganglionar nace en la región intermedia lateral de T1 a T2 o también llamado centro cilioespinal o el centro iridodilatador de Buch. Asciende, hace sinapsis con el ganglio cervical superior y luego va a llegar hasta lo que es el ganglio ciliar, que se encuentra en la cavidad orbitaria. Y pues ya va a llegar a los músculos correspondientes. Específicamente termina en el músculo iridodilatador, porque su función es de dilatar la pupila. Ya, ahora, ¿qué más es importante de este ganglio cervical superior? El ganglio cervical superior va a dar los ramos cardíacos superiores. Entonces va a aportar a una inervación del corazón. Ahora, hablando del ganglio cervical medio, este es inconstante. Puede o no puede estar, ¿ya? Y algo importante, digamos, es que va a dar los ramos cardíacos medios. Ahora, hablando del ganglio cervical inferior o el ganglio cérvico-torácico, pues este ganglio va a dar origen a un nervio muy importante, que es el nervio vertebral. Como ustedes saben, tenemos a la arteria vertebral, que va a ser una rama de la arteria subclavia. Esta arteria vertebral asciende y es la que va a ayudar mucho en lo que es la irrigación del cerebro y de la cavidad craneal. Ahora, este nervio vertebral va a ascender junto con su arteria, junto con la arteria vertebral, y van a ingresar por el agujero magno. Y se va a distribuir, pues, por la cavidad craneal. Entonces, es importante, porque si les llegan a preguntar, no sé, ¿de dónde nace el nervio vertebral? Pues es del ganglio cervical inferior. ¿Ya? Y también va a dar los ramos cardíacos inferiores. Entonces, como conclusión, podemos sacar que la cadena simpática cervical ayuda a la inervación del corazón, dando ramos cardíacos. Pero esta va a ser una inervación
simpática, porque estamos hablando del sistema simpático. Ya. Ahora, hablando de la cadena simpática torácica. La cadena simpática torácica está compuesta por 12 pares de ganglios. Ya, entre esos, los primeros 5 te menciona el libro que va a formar la parte central del mediastino posterior. Ahora, ¿a qué se refiere con mediastino posterior? El mediastino posterior es el último plano, por así decirlo, de la cavidad torácica. Sabemos que la cavidad torácica va a estar compuesta por las costillas, las vértebras torácicas. Y este mediastino posterior hace referencia a las estructuras que se encuentran sin contar a los órganos torácicos. ¿Me entienden? Es como si no contáramos a los órganos torácicos y contáramos a las estructuras que se encuentran por detrás. Es decir, no vamos a contar al pulmón, no vamos a contar al corazón. A eso se refiere lo que es el mediastino posterior, y eso se lleva pues en el rote de tórax y lo van a ver mejor porque está compuesto por planos. Entonces, hablando de los ganglios torácicos, te dice que los primeros 5 ganglios van a contribuir lo que es el mediastino posterior, el centro del mediastino posterior, porque van a dar origen a nervios esofágicos para que vayan al esófago, a nervios cardíacos y nervios pulmonares. Ahora, ¿qué va a pasar con los demás ganglios? Hablando del sexto, séptimo, octavo y noveno ganglio, van a formar un nervio. Es decir, que desde el sexto ganglio hasta el noveno van a formar un nervio, que es el nervio esplácnico mayor. No se confundan, es esplácnico y no esplécnico. Este esplácnico mayor es muy importante porque va a atravesar lo que es la cavidad abdominal. Llega hasta la cavidad abdominal, no se queda en la cavidad torácica. Y también del 10º, 11º y 12º ganglio torácico nace lo que es el nervio esplácnico menor, que este igual va a atravesar el diafragma para poder llegar así a la cavidad abdominal. ¿Ya? Y también te menciona el libro de que puede llegar a formarse otro nervio esplácnico, que es el esplácnico inferior, el esplácnico imo o el esplácnico ima. Tiene esos 3 nombres: esplácnico inferior, esplácnico imo, esplácnico ima. Este nace del último ganglio, es decir, del 12º ganglio torácico. ¿Ya? Ahora, hablando de la cadena simpática abdominal. La cadena simpática abdominal va a estar compuesta por 4 pares de ganglios. ¿Ya? Y van a formar plexos adyacentes. Pero, ¿qué es lo más importante hablando en sí de la cavidad abdominal? Pues te habla del plexo celíaco, o el plexo solar, o el cerebro del abdomen. Tiene esos nombres. ¿Y por qué es importante este plexo celíaco, solar o el cerebro del abdomen? Porque como su nombre lo dice, este se va a encargar de dar una inervación a pues todas las vísceras, a la mayoría de las vísceras abdominales. Es el cerebro del abdomen. Y este plexo celíaco va a estar compuesto por ganglios, específicamente por 3 pares de ganglios. Por el ganglio celíaco o semilunar, por la forma que tiene de una semiluna, los ganglios mesentéricos superiores y los ganglios aórticos renales. Ahora, hablando específicamente de los ganglios semilunares o celíacos, tienen 2 astas. Una asta medial, porque se acerca o aproxima al eje del cuerpo. Una asta lateral, que es el que más se aleja. Y ahora, a estas astas van a llegar nervios, ¿ya? Y van a formar así lo que son asas. Hablando específicamente de lo que es el nervio
el ganglio semilunar o el ganglio celíaco derecho, vamos a hablar que en su asta lateral va a llegar el nervio esplácnico mayor, ya, porque es por esa razón que el nervio esplácnico mayor desciende, atraviesa el diafragma para poder llegar y conectarse con el ganglio semilunar. Ya, entonces el esplácnico mayor va a llegar hasta el asta lateral del ganglio semilunar correspondiente, ¿no? Eso pasa en ambos lados, en ambos ganglios. Pero hablando ahora específicamente del derecho, del ganglio semilunar derecho, el nervio vago derecho desciende, ¿verdad? Desciende, todos sabemos, atraviesa la cavidad torácica, atraviesa el diafragma y va a llegar a conectarse con este ganglio, a su asta medial. Y esta conexión del esplácnico mayor en su asta lateral, del nervio vago derecho en su asta medial, va a formar un asa, que es llamada el asa de Reisberg, en el lado derecho. Ahora, hablando del lado izquierdo, a su asta lateral sí va a llegar lo que es el nervio esplácnico mayor. Y en su asta medial, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que, los nervios vagos tenemos dos, derecho e izquierdo? Ya, estos dos van a descender por el cuello, todo bien. Y llegado al momento del esófago, el nervio vago derecho es el cual va a irse por debajo del esófago, ¿ya? Y el nervio vago izquierdo es el que se va a sobreponer y va a ir por encima. Es por esta razón que el nervio vago derecho va a dar o también va a conectarse con el ganglio semilunar izquierdo. Pero es bien interesante esta parte porque el nervio vago izquierdo, que estaba por encima, ¿verdad?, del esófago, pues va a dar unas fibras a este nervio vago derecho para que esas fibras específicamente lleguen y hagan sinapsis y se conecten con el ganglio semilunar izquierdo. Es decir, el nervio vago izquierdo va a dar las ramas para poder llegar hasta el ganglio semilunar, pero a través del nervio vago derecho. Y es así como se forma lo que es la simetría del sistema vagosimpático. Es decir, que cada ganglio va a tener la inervación por su nervio vago correspondiente. ¿Ya? Y ahora, el asa del Lagny-Lavastin hace referencia a la unión del esplácnico mayor y del vago en el lado izquierdo, en el ganglio semilunar izquierdo. Entonces, el asa del lado derecho se llama asa de Reisberg y el asa izquierda es el asa del Lagny-Lavastin. Ahora, tal vez como un dato curioso, el asa del Lagny-Lavastin no es constante porque puede llegar a pasar que el nervio vago derecho no llegue a conectarse con el ganglio semilunar izquierdo. Entonces no se llega a formar lo que es el asa. ¿Ya? Bueno, ahora hablando sobre los ganglios mesentéricos superiores, pues se van a encontrar en el origen de la arteria mesentérica superior. Y los ganglios aórtico-renales se encuentran en el origen de las arterias renales, como lo dice su nombre. Este de acá es un esquema y este de acá es como es en la vida real, más o menos. Entonces no es tan esquemático como se ve. Ya, ahora hablando del plexo mesentérico inferior. Plexo mesentérico inferior. Hace referencia que este plexo se va a encontrar por donde está la arteria mesentérica inferior. Ahora, esta de acá es la arteria mesentérica superior y este de acá es la arteria mesentérica inferior. Y alrededor de esta arteria mesentérica inferior vamos a encontrar al plexo del mismo nombre. Este plexo va a estar formado por ganglios. Y como son ganglios, van a tener fibras que ingresan y fibras que salen.
Entre las fibras que ingresan o las fibras preganglionares va a ser el plexo. Son fibras que vienen del plexo intermesentérico. Ahora, ¿qué es el plexo intermesentérico? Porque no te lo explican antes. El plexo intermesentérico hace referencia a un plexo que se encuentra entre los dos ganglios, entre los ganglios mesentéricos superiores y los ganglios mesentéricos inferiores. A esas fibras que están en medio se las llama el plexo intermesentérico. Entonces, como fibras preganglionares o aferentes de estos ganglios mesentéricos inferiores, vamos a tener a lo que es el plexo intermesentérico. Igual vamos a tener fibras que salen, ¿verdad? Y entre esas vamos a tener a lo que es la raíz medial del plexo hipogástrico superior. Eso ahorita lo vamos a ver, pero en general estos ganglios, este plexo, va a dar origen a otras fibras para formar otro plexo. Es decir, que de un plexo se va a formar otro plexo y otro plexo y otro plexo. Entonces, se contribuyen para llegar a formar plexos y así que todo en el cuerpo esté inervado. Ahora, hablando de la cadena simpática pélvica. La cadena simpática pélvica igual va a estar formada por 4 pares de ganglios que se encuentran en el sacro. ¿Ya? Son los ganglios sacros. Son 4 pares. Estos, como toda característica de alguna cadena simpática, van a estar unidos por un cordón intermedio. Ahora, ¿qué pasa? El cordón intermedio de los últimos ganglios, pues se une. Y al unirse van a formar lo que es el ganglio coccígeo. ¿Ya? Ahora sí, vamos a hablar de lo que es el plexo hipogástrico. Ya. De la cadena simpática lumbar, pues van a dar fibras. Estas cadenas, estos ganglios simpáticos lumbares van a dar fibras. ¿Ya? Van a dar esas fibras y se van a unir estas fibras de los ganglios simpáticos lumbares con la raíz medial que daba el plexo mesentérico inferior. Las fibras eferentes o las fibras que salían del plexo mesentérico inferior, con esas fibras son las que se unen estas otras que salen de lo que es la cadena simpática lumbar o abdominal. Ya, entonces se unen estas fibras y van a formar lo que es el nervio presacro. Ahora, como pueden ver, no es solo un nervio al parecer. Muchas veces pasa de que sí, solo se llega a formar solo un nervio y en el cadáver van a ver solo un nervio y a ese se le llama nervio presacro, pero en este caso es un conjunto de fibras unidas llamadas nervio presacro. Ahora, ¿qué pasa con este nervio presacro? Va a dar origen a 2 nervios, se va a dividir en el nervio hipogástrico derecho y en el nervio hipogástrico izquierdo. Ahora, si estábamos hablando del plexo hipogástrico, ¿qué tiene que ver todo esto? El plexo hipogástrico van a ser 2, el plexo hipogástrico superior y el plexo hipogástrico inferior. Ahora, el plexo hipogástrico superior va a ser el nervio sacro más sus 2 ramos, que son los nervios hipogástricos, derecho e izquierdo. A ese conjunto se lo llama plexo hipogástrico superior. Ya. Ahora, hablando del plexo hipogástrico inferior, igual, va a estar formado, ¿no ven? ¿Y por qué va a estar formado? Va a estar formado por fibras que nacen de los nervios hipogástricos. Ya, estos nervios hipogástricos van a dar fibras para formar este plexo hipogástrico inferior. Pero no solo estas fibras van a formar el plexo hipogástrico inferior, sino también van a contribuir fibras que vienen de los ganglios sacros, es decir, de la cadena simpática pélvica. Entonces, de estos ganglios sacros que se encuentran en la pelvis, salen fibras.
que se van a unir con las fibras de los nervios hipogástricos. Y es así que ese conjunto de fibras se las llama plexo hipogástrico inferior. Y este plexo hipogástrico inferior va a ir a inervar pues las fibras, las vísceras pélvicas, ¿no? No sé, pues la vejiga, el recto y todos los órganos, ¿no? Ya, hasta ahí ya hemos acabado lo que es el sistema simpático. Ahora, hablando del sistema parasimpático, hemos dicho que tenía dos segmentos, el segmento craneal y el segmento sacro. Ahora vamos a hablar específicamente del segmento craneal. El segmento craneal estaba relacionado con pares craneales. ¿Con qué pares craneales? Con el tercer par craneal, es decir, con el oculomotor, con el séptimo, que es el facial, y con el noveno, que es el glosofaringio, y con el décimo, que es el vago. Ahora, aquí he puesto imágenes de su libro porque quiero que lo entiendan. Su libro ustedes lo tienen a la mano, entonces lo van a entender mucho mejor. Ahora vamos a hablar del segmento craneal del sistema parasimpático. Vamos a hablar de los núcleos. ¿Cuál es el primer núcleo? El núcleo iridoconstrictor o de Edinger-Wetzpal. ¿Qué quiero que entiendan acá? Los puntos claves son, ¿dónde se encuentra este núcleo? En el mesencéfalo. ¿A dónde quiere llegar? A las fibras musculares del cuerpo ciliar y circulares del iris. Al decirme iridoconstrictor, me hace referencia a que va a contraer la pupila. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando del sistema nervioso autónomo y que está compuesto por ganglios, sí o sí tiene que pasar por un ganglio. En este caso, el ganglio ciliar. Entonces, acá está el núcleo iridoconstrictor, que se encuentra en el mesencéfalo. ¿A dónde quiere llegar? A las fibras musculares del cuerpo ciliar y circulares del iris. Ahora quiero que entiendan algo. Las fibras circulares del iris, o también llamado el esfínter del iris, el esfínter de la pupila, perdón, estas fibras sí son las que van a hacer lo que es van a contraer la pupila, ¿ya? En las fibras del cuerpo ciliar no tienen esa función de contraer la pupila, sino tienen la función de enfocar objetos cercanos, ¿ya? Pero sí tiene una función parasimpática. Es por eso que también lo menciono. Entonces, el núcleo iridoconstrictor, ¿dónde se encuentra? En el mesencéfalo. ¿A dónde va a llegar? A las fibras musculares del cuerpo ciliar para que yo pueda enfocar objetos cercanos y circulares del iris para que pueda contraer la pupila. Y como estamos en el sistema nervioso autónomo, tiene que pasar por un ganglio. ¿Por qué ganglio va a pasar? Por el ganglio ciliar, que se encuentra en la cavidad orbitaria. Entonces, el núcleo iridoconstrictor, ¿con qué par va a estar relacionado? Con el oculomotor, con el tercer par craneal. ¿Ya? Ahora aquí les puse unas imágenes. Este de acá son las fibras circulares del iris o el esfínter. ¿Ya? Que este es el que va a ayudar a contraer lo que es la pupila. Y este de acá es el cuerpo ciliar. Y este cuerpo ciliar contiene al músculo ciliar. ¿Y qué va a hacer este, como les decía, este músculo? Ayuda a que el cristalino pueda, como les digo, hacerse más convexo para que puedan así, para que nosotros podamos enfocar objetos cercanos. ¿Ya? Estas son sus funciones del núcleo iridoconstrictor. Enfocar y contraer la pupila. Ya. Y aquí vamos a tener los músculos radiados del iris, estas cositas de acá, ¿no? Estas radiaciones. Ahora, este de acá, esta foto es una pupila.
Sí, es una foto del ojo, ¿no? De esa partecita. La parte negra es la pupila. Este alrededor son las fibras circulares o el esfínter. Y estas de acá son las fibras radiadas, las radiaciones, las fibras musculares radiadas del iris. Para que tengan una idea, que así se ve en la vida real. Ahora, vamos a hablar del núcleo salival superior. Al decirme salival superior, pues ya me está dando una ayuda, una idea de que va a estar relacionado con la saliva. Y la saliva, o sea, ¿dónde se genera la saliva? En glándulas. Entonces, lo primero que nos preguntamos, el núcleo salival superior, ¿dónde se encuentra? En el puente. Muy bien, vamos a encontrarnos en el puente. Y ahora, ¿dónde va a querer llegar? A las glándulas. A las glándulas submandibular y sublingual. ¿Ok? Pero como estamos en el sistema nervioso autónomo, sí o sí tiene que pasar por un ganglio. En este caso, ¿por qué ganglios van a pasar? Por los ganglios submandibular y por el ganglio sublingual. Ahora, esta fibra no va a llegar en una sola, ¿no? Desde el puente hasta la glándula. Va a tener otros nervios que van a llevar esta función. Entre esos vamos a tener a la cuerda del tímpano y al nervio lingual. Estos van a ser los que van a contribuir al núcleo salival superior para que pueda llegar estas fibras hasta la glándula y así poder producir lo que es la saliva. ¿Ya? Entonces, quiero que entiendan algo. El núcleo salival superior, ¿dónde se encuentra? En el puente. ¿A dónde quiere llegar? A la glándula submandibular y sublingual. Como estamos en el sistema nervioso autónomo, tiene que pasar por ganglios. ¿Qué ganglio? El ganglio submandibular, el ganglio sublingual. ¿A través de qué fibras va a llegar? A través de la cuerda del tímpano y el nervio lingual. Estas se las pongo porque son bien importantes. Entonces, el núcleo salival superior, ¿con qué nervio, con qué par craneal va a estar relacionado? Solo tenemos cuatro opciones. Oculomotor, facial, vago o glosofaringeo. Este va a estar relacionado con el séptimo par, es decir, con el facial. Ya. Ahora, el núcleo lácrimo-muconasal. Lácrimo-muconasal. Lácrimo, lágrimas, muco, mucosa y nasal, mucosa nasal. Entonces, ¿cuál es la función del núcleo lácrimo-muconasal? Pues va a querer llegar hasta la glándula lacrimal y hacia la mucosa nasal. Su nombre nos dice prácticamente todo. Entonces, de nuevo, ¿dónde nace? En el puente. ¿A dónde quiere llegar? A la glándula lagrimal y a la mucosa nasal. ¿Pero por qué ganglio va a pasar? Porque estamos en el sistema nervioso autónomo, por el ganglio pterigopalatino. Ahora, como les dije, no va a llegar en una sola fibra, ¿no? Va a tener otras fibras que van a ayudar a que llegue hasta su destino, que es la glándula lagrimal y la mucosa nasal. Pero siento que al decirles esos nervios, yo los voy a confundir más, porque aún no llevaron cabeza y cuello. Lo que yo quiero que ustedes sepan bien es su función y dónde nace, dónde se encuentran estos núcleos y con qué par están relacionados. El núcleo lácrimo-muconasal va a estar relacionado con el nervio facial, con el séptimo par craneal también. Entonces, como conclusión, el núcleo salival superior y el núcleo lácrimo-muconasal van a estar relacionados con el séptimo par. Ahora aquí te dice que este núcleo en específico va a estar influenciado por el hipotálamo. Y ahora, ¿se acuerdan que el hipotálamo tiene una relación también con el sistema límbico? Es por ese motivo que cuando nosotros nos sentimos tristes, nosotros lloramos, porque tiene una conexión el sistema límbico con el hipotálamo.
y el hipotálamo va a influenciar a este núcleo. Gracias a esa conexión, nosotros podemos expresar nuestra tristeza llorando. Y cuando lloramos, pues también tenemos más secreción nasal. Ya. Ahora vamos a hablar del núcleo salival inferior. Salival inferior, igual me está hablando de saliva, entonces tiene que sí o sí llegar a una glándula. En este caso, ¿a qué glándula va a llegar? A la glándula parótida. Y como estamos en el sistema nervioso autónomo, ¿por qué ganglio va a pasar? En este caso pasa por el ganglio óptico. Y este núcleo salival inferior va a estar relacionado con el noveno par, con el glosofaringio. Ahora, quiero que sepan algo. Las glándulas salivales son tres. La glándula parótida, la submandibular y la sublingual. El núcleo salival superior se va a encargar de la glándula submandibular y sublingual, y el núcleo salival inferior netamente de la glándula parótida. Ahora ustedes se preguntarán, o tal vez no, ¿qué glándula va a secretar mayor saliva? Pues es la glándula submandibular. Pero ¿cuál es la más grande? Es la glándula parótida. Ya. Ahora hablando del núcleo dorsal o cardioneumogastroentérico, pues como su nombre lo dice, cardio va a llegar hasta el corazón, neumo, pulmones, gastro, pues el estómago, entérico, pues a las arterias mesentéricas. Ahora, de nuevo, ¿dónde nace? En la médula oblonga. ¿A dónde va a llegar? A las vísceras correspondientes, al corazón, a los pulmones y como lo dice su nombre. ¿Y a través de qué ganglios va a pasar? En sí, así como en grande, podemos decir ganglios viscerales. Ya. Y este núcleo va a estar relacionado con el décimo par, con el vago. Entonces, el núcleo iridoconstrictor es el único que va a estar relacionado con el oculomotor. El núcleo salival superior y lágrimo-muconasal con el séptimo par, con el facial. Y el núcleo salival inferior con el glosofaringio. Y el núcleo dorsal va a estar relacionado con el vago. ¿Ok? Ahora, ya hemos hablado del segmento craneal que tenía el sistema parasimpático. Ahora, hablando del del segmento sacro, pues se extiende de S1 a S4. En el libro te menciona, ¿no? S1, S2, S3 y S4, pero para englobar desde S1 hasta S4. Ahora, este sistema sistema parasimpático sacro, va a contener ganglios, que son los ganglios parasimpáticos viscerales, que obviamente van a llegar hacia las vísceras de la cavidad pélvica, porque estamos hablando del sacro, ¿no ven? Entonces van a llegar hacia la pelvis, hacia los órganos pélvicos. Ahora, ya estamos por acabar. Ahora vamos a hablar sobre algunos órganos en específicos, qué función tiene el simpático y el parasimpático. Hablando del corazón, ¿qué va a hacer el sistema simpático? Va a acelerar el corazón, ¿ya? Entonces, el sistema simpático en el corazón actúa acelerándolo y las arterias se van a vasodilatar, es decir, se van a hacer más grandes. Ya va a producir, en todo caso, lo que es la taquicardia, que es que el corazón pues esté acelerado, que lata más rápido. Ahora, ¿dónde se va a encontrar el origen simpático que va a ir hacia el corazón? En la región intermedia lateral de la médula, pero del segmento T1 y T5. Entonces, quiero que me entiendan bien. El simpático, ¿qué hace? Acelera el corazón. ¿Qué va a hacer el parasimpático? Lo va a disminuir.
Entonces va a producir lo que es la bradicardia. Y hablando de las arterias, si el sistema simpático las dilataba, las hacía más grandes, estas las va a contraer, las va a hacer más pequeñas. Muy bien, entonces, y hablando de su origen parasimpático, las fibras van a nacer del núcleo dorsal del vago, que dijimos que se encontraba en la médula oblonga y ta. Por eso es cardio-neumo-gastroentérico. Va a ayudar a la inervación del corazón. Ahora pulmones. Función simpática, broncodilatación. Es decir, que los bronquios van a ser más grandes, se van a dilatar. Entonces, ¿qué va a hacer el parasimpático? Los va a broncocontraer, que es llamado la broncodilatación. Los va a hacer más pequeños. Igual, el simpático nace en la médula y el parasimpático en el núcleo dorsal, que se encontraba en la médula oblonga y por su nombre, cardio-neumo gastroentérico. Ya hemos visto cardio, que ayuda al corazón, neumo, a los pulmones. Ahora, hablando del aparato gastrointestinal. Igual, ¿cuál es la función simpática? Va a inhibir el peristaltismo. ¿A qué me refiero con inhibe? No va a contribuir a que haya un movimiento interno de lo que es el intestino. El intestino, como sabemos, produce el peristaltismo, que es el movimiento para que por ahí pueda pasar el contenido. ¿Ya? En este caso, el simpático no ayuda a que haya ese movimiento en el intestino. Y tampoco va a ayudar a que haya una buena secreción glandular, porque las glándulas ayudan al peristaltismo, ayudan a que pues pase rápidos. Y como no va a haber movimiento, como no va a haber peristaltismo, va a contraer a los esfínteres, porque no es necesario que los esfínteres estén relajados si no hay movimiento adentro. En todo caso, ¿qué va a hacer el parasimpático? Pues todo lo contrario. Estimula el peristaltismo, ayuda a este movimiento intestinal, ayuda a la secreción de las glándulas y al que haya movimiento en el intestino va a relajar a los esfínteres para que así puedan llegar a salir. ¿Ya? Ahora, así. El simpático nace de T6 a T12, de la región intermedia lateral de T6 a T12. Y el parasimpático nace en el núcleo dorsal del vago. Ahora, normalmente, o sea, te menciona que cuando hablamos del sistema parasimpático, casi el 75% va a estar relacionado con el nervio vago. Es casi el principal del sistema parasimpático. Ahora, hablando de la glándula suprarrenal, ¿qué es importante de la glándula suprarrenal? Esta no tiene inervación parasimpática. Es decir, que solo va a contener una inervación simpática. ¿Ya? Quiero que no se olviden nunca que la glándula suprarrenal no tiene inervación parasimpática. No la tiene. Ya. Ahora la vejiga. ¿Qué pasa con la vejiga? Bueno, la vejiga la verdad es un caso bien excepcional porque está controlada por el sistema simpático, por el sistema parasimpático, va a tener aferencias viscerales, es decir, que van a ir fibras viscerales y fibras motoras somáticas. Ya, ahorita les explico. Hablando del sistema simpático, ¿qué va a hacer el sistema simpático? Va a llevar lo que es la sensibilidad termoalgésica. Termoalgésica, temperatura y dolor. Muy bien. ¿Y de dónde va a sacar esta sensibilidad termoalgésica? Del fondo de la vejiga. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema parasimpático? El sistema parasimpático igual va a sacar lo que es la sensibilidad termoalgésica, temperatura y dolor, pero ya no del fondo de la vejiga, sino del cuello de la vejiga.
llamado cuello vesical. Ahora, la conducción, ¿se acuerdan que decía que también estaba controlado por aferencias viscerales? Estas aferencias viscerales van a ser simpáticas y parasimpáticas. Hablando de la conducción visceromotora simpática, nace de T12 a L2. ¿Y qué es importante? Que va a inervar al esfínter interno de la uretra. Ya, interno. Entonces, función simpática, hablando de la conducción visceromotora, va a ir al esfínter interno. Ahora, si hablamos de la función parasimpática de la conducción visceromotora, este va a ir al músculo detrusor de la vejiga. ¿Eso qué quiere decir? El músculo detrusor es un potente músculo que tiene la vejiga para poder vaciarla. Es bien grueso. Entonces, ¿cuál es la función parasimpática? Hablando de las fibras viscerales, pues va a ir hacia el músculo detrusor, produciendo un vaciamiento de la vejiga. Y si estamos hablando parasimpático, o bien pueden hacer pues de lo que es el segmento craneal o el segmento sacro. En este caso, nace del segmento sacro. ¿Y por qué? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque la vejiga es un órgano pélvico. Entonces se va a encontrar en la pelvis, que la pelvis pues también va a estar contribuida por el sacro. Ahora, también decía que tenía fibras motoras somáticas. Estas fibras motoras somáticas van a ir hacia el esfínter externo de la uretra a través del nervio pudendo. Y el nervio pudendo nace en el núcleo del nervio pudendo o de Onuf, también de la médula espinal, del segmento sacro. Y bueno, chicos, eso sería todo por mi parte. Eso es sistema nervioso autónomo. No sé si tienen alguna pregunta para que yo pueda responderles. Ya, chicos, entonces, si no hay ninguna pregunta, pues va a haber un receso para que continúe lo de la maratón de Anato. Y pues yo les deseo los mejores de los éxitos, chicos, en su examen de mañana. No se pongan nerviosos, traten de leer bien las preguntas, porque muchas veces son sencillas, pero nos confundimos por no leer y por leer rápido. Entonces, léanlo con calma y traten de hacer primero las preguntas que ustedes sepan, que estén seguros, asegúrense. Y pues que les vaya muy bien, en serio, todo lo mejor. Y eso, chicos. Chao, chicos. Espero que les vaya excelente. Gracias, Oxy. Gracias, Oxy. Gracias, Oxy. Gracias, Oxy. Muchas gracias.